En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos a su programa Abad Padre Internacional, inicio de una nueva semana en la presencia de Dios. Esperamos que esta semana esté cargada de toda la presencia de Dios, que el Señor se derrame en grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Y por eso iniciamos este momento pidiendo al Santo Espíritu de Dios que llene nuestras vidas. ¿Cómo no invitar al Espíritu Santo? ¿Cómo no llamarlo a nuestra presencia? ¿Cómo no pedirlo? El Espíritu Santo es la fuerza que necesitamos. Es la luz en medio de tanta tiniebla. Si el Espíritu Santo es el que viene a hacernos fuerte en medio de nuestra debilidad. Si el Espíritu Santo es el amor que todo lo puede. Por eso invitamos al Espíritu Santo ahora para que venga a llenarnos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con
Padre, llenos de ese Espíritu del Hijo, de ese Espíritu Santo. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Esto es palabra del Señor. Es muy conmovedora esta lectura del día de hoy. Es conmovedora no tanto por la fe de la persona, esto es una reflexión personal que hago, sino Jesús, o sea, como Jesús era tan humano que se sorprendía de la fe en los demás. O sea, él se conmovía con las expresiones de afecto o de fe de los otros. Y ya ves esta palabra que él usa, o sea, una cosa que a nosotros nos sorprende. Él dice que ni en Israel, o sea, ni en todo el pueblo de Israel, había encontrado tanta fe como en este hombre que no era ni siquiera judío. Y Jesús eso lo dejó impactado. O sea, ¿cómo es posible que alguien que no sea ni siquiera del pueblo judío tenga tanta fe? Y el centurión es un ejemplo de lo que iban a ser pues los futuros cristianos, personas que no eran nacidas de los judíos ni de familia judía, sino de la diáspora, gente, lo que normalmente ya ha llamado paganos. Pues de ahí venimos nosotros, y él sabía que esa otra generación era una generación con mucha fe en él, porque iban a ser cristianos que ni siquiera sin haberlo visto, sin verlo con sus ojos, ya sabían que aunque no hubiesen sido dignos de estar en esa época cuando Jesús estaba ahí caminando en Jerusalén, tienen fe en que Él tiene el poder de realizar obras portentosas aquí, hoy, ahora, a pesar de pasar 2000 y pico de años. Aún hoy y ahora Jesús puede obrar milagros maravillosos y portentosos. Aún hoy Jesús puede transformar corazones. Aún hoy puede restaurar familias y vidas. Aún hoy puede liberar tantas personas, porque Él ha sido venido para eso. Él ha venido para eso, para que todos nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital.
te bendiga. Mi nombre es Ariel Céspedes y hoy 13 de septiembre la iglesia celebra el día de San Juan Crisóstomo, el padre, el patrono de los predicadores. Así que escuchemos, predicadores, lo que debemos aprender de su vida. San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores. A este santo arzobispo de Constantinopla, la gente le puso el apodo de Crisóstomo, que significa boca de oro, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la iglesia. Su oratoria no ha sido superada después por ninguno de los demás predicadores. Nació en Antioquía, Siria, en el año 347. Era hijo único de un gran militar y de una mujer virtuosa, Antusa, que ha sido declarada santa también. A los 20 años, Antusa quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a su segundo matrimonio para dedicarse completamente a la educación de su hijo Juan. Desde sus primeros años, el jovencito demostró tener admirables cualidades de orador y en la escuela causaba gran admiración con sus declamaciones y con las intervenciones en las academias literarias. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que preguntando un día a Libanio que quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar oratoria, respondió: me gustaría que fuera Juan, pero veo que a ti te gusta más la vida religiosa. Juan deseaba muchísimo irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no se fuera, que no la dejara sola. Entonces, para complacerla, se quedó con ella, pero en su hogar hizo su propio monasterio, o sea, vivía allí como si fuera un monje, dedicado al estudio y a la oración, y haciendo mucha penitencia. Cuando su madre hubo muerto, se fue de monje al desierto y allí estuvo 6 años rezando, haciendo penitencia y dedicándose a estudiar la Santa Biblia. Pero los ayunos tan prolongados, la falta total de la comodidad, los mosquitos y las impresionantes humedades que hacían en esos terrenos dañaron su salud. El superior de los monjes le aconsejó que él iba a ser mucho más útil en la sociedad que estando de monje, porque su salud no era para estar de monje en el desierto. Al llegar otra vez a Antioquía fue ordenado sacerdote y el anciano obispo Flavio le pidió que lo reemplazara en la predicación y empezó pronto a vislumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 cristianos, los cuales no eran demasiado fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo, después cada 3 días, más tarde cada día y luego varias veces al día. Los templos donde él predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero la gente sentía que eran unos minutos por la magia de su oratoria, que era impresionante. La entonación de su voz era fascinante, sus temas que eran siempre sacados de la Biblia, el libro que él leía día por día y meditaba por muchas horas. Sus sermones están coleccionados en 13 volúmenes y son impresionantemente bellos. En el año 398, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato para ese puesto era Juan Crisóstomo. Pero el santo se sentía totalmente indigno y respondía que había muchos más que eran dignos que él para tan alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió a unos ministros con la orden determinante de llevar a Juan Crisóstomo a Constantinopla aunque fuera a la fuerza. Así que el enviado oficial invitó al santo a que lo acompañara a las fuerzas de la ciudad para ir entonces a ser arzobispo a la fuerza. Apenas fue posicionado en su nuevo cargo, lo primero que hizo fue mandar a quitar de todo su palacio los lujos. Con las cortinas elegantes mandaron a fabricar vestidos para cubrir a los pobres que se morían del frío. Cambió los muebles de lujo que habían por unos muebles ordinarios y con la venta de esos otros le dio comida a muchos pobres. Él mismo vestía sencillamente y comía tan pobre como un monje del desierto. Lo mismo fue enseñando a sus sacerdotes y monjes a ser pobres en el vestir, en el comer, en el mobiliario y dar buen ejemplo con eso a todos los demás, a las gentes que gastaban mucho dinero en lujos, que ayudaran más a los pobres. Pronto, en sus sermones tan elocuentes, empezó a atacar fuertemente el lujo de la gente, el lujo en el vestir, en los mobiliarios, y iba obteniendo que muchos de ellos, lo que gastaban de más en costosísimos trajes, en muebles, ellos lo
lo dieran a la iglesia para que la iglesia pudiera ayudar a los pobres. Él mismo daba ejemplo de esto. La gente se conmovía ante sus palabras y su modo tan pobre de vivir. Era un hombre muy mortificado. A veces era terrible en clamar contra los que gastan su dinero en cosas no necesarias, mientras que el pueblo de Dios no tiene ni para comer. Al leer ahora sus tremendos sermones, no se puede menos que calificar que Juan Crisóstomo es el mejor orador que ha tenido la iglesia. Por eso, hoy es el día de San Juan Crisóstomo. Como pudimos escuchar, en San Juan Crisóstomo tenemos un hombre dedicado a la oración, dedicado al estudio asiduo de la palabra del Señor. Me encanta la frase que un día leí en un libro que reza diciendo: le temo al hombre de un solo libro. San Juan Crisóstomo dedicaba muchas horas a la lectura de la palabra y a la meditación. Y a veces tú y yo queremos predicar la palabra del Señor, pero no la leemos. Queremos que Dios nos regale el don de prédicas, pero no leemos las Sagradas Escrituras. No le pedimos al Señor que nos regale el don. No le pedimos al Espíritu Santo que nos asista. Pero hermano, hermana, debemos entender que como San Juan Crisóstomo debemos dedicarle tiempo a aquel oficio que deseamos hacer. Y si tienes el don de prédicas, te quiero invitar a ti, predicador, a ti, servidor de la iglesia, a ti que te encanta ir al Santísimo, déjate usar por el Señor. Hermano, empieza a pulir ese don que Dios te ha regalado. Escuchamos a este hombre cómo dedicaba horas a orar y sobre todo a leer la palabra del Señor. Me recuerda la palabra de Dios cuando dice que los hermanos eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, de hecho, cuando nos habla de la primera comunidad cristiana, nos dice eso, que los que se iban convirtiendo eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Y a veces tú y yo somos predicadores y ni siquiera vamos a la Sagrada Eucaristía, no visitamos el Santísimo, no leemos un libro espiritual, ni siquiera leemos la palabra de Dios. Así que quiero invitarte en este día, el día de San Juan Crisóstomo, a que imitemos su vida, imitemos su fe, imitemos cómo este hombre se dedicaba a leer la palabra del Señor. Pero también debemos entender que tenemos que desprendernos de las posesiones. Cuando él fue obispo a la fuerza, como bien escuchamos, este hombre lo primero que hizo fue empezar a quitar las cortinas y las cosas lujosas que él podía utilizar. Tú y yo tenemos muchas cosas lujosas de las que podemos desprendernos. Yo hoy empezaré a analizar mi vida para ver cuáles áreas debo mejorar. Y tú, predicador, y tú, servidor, y tú, hermana de la iglesia, vas a empezar a cambiar hoy, vas a empezar a mejorar tu vida, a leer más la palabra del Señor, a pedir más la asistencia del Espíritu Santo. Yo lo pienso hacer. Espero que tú también. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte y compartir para que cada día más hermanos y hermanas puedan aprender qué es lo que tenemos que hacer con los santos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Edgar. Bendecimos el nombre del Señor en esta nueva entrega de tu programa Abad Padre. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en sintonía con cada uno de ustedes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación que televisan tu programa. Bendecimos al Señor en este momento y quiero invitarte de una manera especial a que juntos invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque en este momento tú nos concedes el favor de posarte en nuestras vidas. Es necesario, Espíritu Santo, que nosotros disminuyamos para que Cristo crezca. Es necesario, Santo Espíritu de Dios, que tú toques nuestros corazones, que tú abras nuestros oídos y que tu voz resuene en nuestras vidas para que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, fortalece tu pueblo. Ven en el auxilio de tu pueblo y este pueblo dará testimonio y gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Damos la bienvenida a ese Santo Espíritu de Dios que se hace vida en nuestras vidas y que hace que lo imposible en el nombre de Jesús se haga posible. En este día, queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir un tema muy interesante. El tema de hoy se titula: Vuélvanse a mí,
dice Yahvé de los ejércitos, citando la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, verso 3 y 4. Y nos dice este pasaje bíblico: les dirás, así dice Yahvé Sabaoth, volvaos a mí, oráculo de Yahvé, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas gritaban así: volvaos, volvaos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no escucharon ni hicieron caso a la palabra de Dios. Hermanos, vamos a iniciar el desarrollo de este tema haciendo un paréntesis en nuestras vidas. Se nos ha dicho a través de este pasaje bíblico que el mismo Dios, a través del profeta Zacarías, que era el profeta de turno en ese entonces, el anuncio al pueblo de Israel que se apartara de sus malos caminos, que abandonara esa vida de pecado, que no sustituyera a su Dios verdadero por dioses falsos. Podemos ver, hermano, en este contexto que nos habla el profeta. En los tiempos del pueblo de Israel, el pueblo de Israel cayó en la bajeza, en la debilidad de sus actividades carnales. Es decir, el pueblo de Israel, aún conociendo la verdad, optó la decisión y tomó la decisión de llevar a cabo una vida de pecado. Después de haber sido libres por la mano poderosa de Yahvé, después de haber visto cómo Yahvé los libraba de la mano opresora de Egipto, sin embargo, Israel continuaba mostrando, continuaba manifestando una vida de queja, una vida de pecado. Sin embargo, el Señor se nos da a conocer en este pasaje bíblico: oh pueblo, volvaos a mí. Pero para volver a Dios, hermano, ¿qué le era difícil al pueblo de Israel? Recuperar el camino recto, recuperar el camino que los guiaba a su Dios. Pero podemos ver que Israel continuaba pecando. Y una de las principales faltas del pueblo de Israel fue abandonar el Dios verdadero por dioses falsos. Israel se había involucrado en una vida de idolatría. Israel había sustituido al Dios verdadero por dioses falsos. Sin embargo, sus decisiones, sus acciones lo llevaron al cautiverio. Las decisiones tomadas en ese entonces, en medio de su desesperación, porque muchas veces, hermanos, cuando estamos viviendo las consecuencias del pecado, queremos buscar un culpable. Cuando estamos viviendo y estamos tomando el trago amargo de la desobediencia en las acciones o en las situaciones adversas que nos toca vivir en el momento, es allí, hermanos, que nosotros queremos culpar a nuestro Dios. Pero las cosas las cuales nosotros procedemos por nuestros propios deleites, porque así nos parece bien, desarrollamos actividades que nos apartan de la ley que se le fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Yahvé Dios se reveló a aquel pueblo con manos poderosas. Yahvé Dios amó a Israel y mostró su amor librándolo del cautiverio. Yahvé Dios mostró su amor dándoles de comer en momentos de hambre. Yahvé Dios mostró su amor al pueblo de Israel cuando aquel pueblo clamó a él,
después de 40 años siendo cautivo por las manos de los egipcios y su faraón. Sin embargo, hermanos, no fueron capaces de esperar el tiempo preciso en el cual Dios iba a continuar mostrándose a aquel pueblo. Y aquel pueblo de Israel, hermano, continuando una vida de desobediencia, este pueblo decide apartarse de Yahvé. Tenemos que estar totalmente conscientes, hermano, a qué Dios vamos a servir. Al Dios que creó los cielos y la tierra, que nos hizo a imagen y semejanza de Él, o a nuestros propios placeres. Tenemos que estar conscientes, hermano, tú que me escuchas en el nombre de Jesús. Dios te coloca en diversos procesos. Dios no permite pasar por diversas pruebas. Sin embargo, Él ha prometido que durante el proceso, que en el desarrollo de la prueba, aquellos que pongan su confianza en Él, Él permanecerá fiel. Bendito sea su nombre. Nosotros no podemos desesperarnos. Y yo invito a este pueblo de Dios que esté escuchando esta palabra de Yahvé. Tienes que pedir el auxilio de Dios. Si por tu propia fuerza, en este momento difícil por el cual estás pasando diversas pruebas, te es imposible tomar una decisión y volver tu rostro al rostro de tu Dios. Es necesario que en este momento divino, donde la presencia de Dios está tocando nuestras vidas, el Padre nos hace una invitación. Vuélvanse a mí, pueblo. Vuélvanse a mí ustedes que se han apartado. He aquí el Dios que te ha creado, que te llama, hermano y hermana. He aquí Dios Todopoderoso que convoca a sus naciones, que convoca a su creación, específicamente a aquellos que están apartados de Él. No te apartes de tu Dios. Tu Dios es todopoderoso. Y nos sigue narrando esta palabra, este oráculo que se le fue revelado al profeta, haciendo énfasis, hermano, que la palabra Zacarías significa en hebreo, alabado sea el Señor, Yahvé ha recordado. Yahvé ha recordado, haciéndole entender al pueblo de Israel, a ti que escuchas este mensaje, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios viene en auxilio y a favor de su pueblo. Es necesario, hermano, que reconozcamos que por nuestras malas actitudes, que nuestro mal comportamiento, hemos enojado el rostro de Yahvé y Él se ha apartado de nosotros. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Tenemos, hermano, por ese mismo orden, estar conscientes que nuestras malas acciones nos llevan a pasar momentos adversos, momentos de soledad, momentos y situaciones que si nosotros no aprovechamos ese escenario, si durante ese proceso en el cual permanecemos caídos, nosotros no acudimos a la oración, nosotros no nos aferramos al poder que tiene la palabra, no vamos a lograr levantarnos, no vamos a recuperar nuestra identidad de hijos. Bendito es el Señor. El Señor te está invitando a volver con Él. Y nos sigue diciendo la palabra, citando el libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 15 en el verso 4. Mas en su angustia se vuelven a mí, dice Yahvé, yo su Dios, porque Israel me busca en medio de la desolación, y yo su Dios me dejaré encontrar por ellos. Cuán maravilloso es el Señor. Cuán misericordioso es este Dios invisible, hermano, que cuando aún estando nosotros apartados de Él, Él en su inmenso amor, Él en su inmensa misericordia,
cuando nosotros le buscamos, Él se deja encontrar por nosotros. Y ese es el Dios que te creó. Él es nuestro Padre. Y en estos tiempos difíciles, en este tiempo de pandemia, en estos tiempos donde la tierra está siendo purificada, hay un toque de queda en tu casa, en tu familia. Yahvé Dios te está invitando a través de esta palabra: vuélvanse a mí, porque yo, su Dios, me dejaré encontrar por ustedes. No hay un signo de amor más grande, el cual Él se nos revela a través de la palabra. Y nos sigue diciendo la palabra, Joel capítulo 2, verso 13. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, pero rico en misericordia. Él se ablanda en medio de las desgracias. Esta es la versión de Jerusalén. Pero en la versión latinoamericana nos dice: Él viene en nuestro pronto socorro, porque Él es el Dios de Israel. Joel capítulo 2, verso 13. Y estas palabras alentadoras vienen a fortalecer el pueblo de Dios. Oh pueblo de Dios, levántate. Si en esta cuarentena, hermano, tú has tomado este tiempo para ayunar, para reflexionar, para tener intimidad con el Señor nos pide mucho más que una oración. El Señor nos pide algo mucho más allá que un ayuno. Él nos pide mucho más que el estudio de la palabra. El Señor nos pide a través de este capítulo, hermano, del libro de Joel, que rasguemos nuestro corazón, que nos desnudemos ante Él, que busquemos su rostro, que imploremos su infinita misericordia. Es el momento oportuno, hermano. Tú que estás en la cárcel, tú que estás caído, esta palabra de Yahvé es para ti. En este momento, por su palabra, bendito sea el Señor, las puertas de bronce caen en el nombre de Jesús. Las ataduras que nos ataban y nos impedían avanzar quedan inoperantes por el poder de la palabra. Yahvé Dios ha decretado un avivamiento, una recuperación de su pueblo desterrado. Y Él, a través de la fuerza del Santo Espíritu, está provocando en este pueblo que está en sintonía con Abba Padre, aleluya, una retroalimentación donde el pueblo de Dios se levanta. Nos sigue diciendo el Señor, citando al profeta Oseas, capítulo 14 en el verso 2. Después de la prueba, Israel buscará a su Dios. Vuelve a mí, Israel, te dice Yahvé, pues has tropezado por tus culpas y yo vengo a enmendar tus errores. Bendito es el Señor. Hermano, nosotros en un momento de debilidad, nosotros que hemos escuchado nuestros propios deseos y que nos hemos apartado de la voluntad de Dios, es cierto que con nuestro proceder lo hemos negado. Es cierto, Padre, que cotidianamente, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero hacer. Pero en este momento, hermano, Dios nos invita a encontrarnos con Él. El mismo Dios nos invita porque Él ha abierto las puertas, hermano. Si te sentías desdichado, desdichada, si tú estabas sintiéndote que tu vida no tenía sentido, o si estabas en el montón de aquellos que son señalados, que son acusados por los pecados cometidos, hoy yo vengo a traerte una buena noticia. Yahvé Sabaoth invita a su pueblo: vuélvanse a mí ustedes que han tropezado y yo perdonaré sus culpas. Bendito es el Señor. Tenemos que crear conciencia, hermano. Estamos en una necesidad,
El mundo está en un estado de emergencia. No podemos continuar indiferente como que no está pasando nada. Dios ya envió a Jesucristo a pagar la culpa que yacía sobre nosotros. Y aún después de este sacrificio de amor, el mundo y muchos andamos errante, apartados de Yahvé. Pero nosotros, hermanos, olvidamos que esta vida no nos pertenece a nosotros. Nuestro dador de vida, nuestro pronto socorro, el aliento que yace en nosotros proviene de lo alto, proviene del Padre. Y ese mismo Padre que tenemos todos en común, Yahvé de los ejércitos, está invitando a su pueblo a volverse a Él. Hermano, no desaproveches esta oportunidad de fe. Es un acto de fe, hermano. Sí, no importa tu condición de pecado. En este momento el mismo Dios te está invitando a recuperar tu identidad de hijo. ¿O acaso quieres continuar siendo cautivo por el pecado? ¿Acaso a través tú que representas una familia, tú que eres linaje de muchos, escucha esta palabra de Yahvé? Por tus decisiones tomadas hoy, tú y tu descendencia vivirán o morirán, dice la palabra. Citando el Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. El Señor nos presenta dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. Escoge pues para que vivas tú y tu descendencia. Es cierto que Dios respeta el libre albedrío. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte, nos anuncia que Dios invita al hombre a arrepentirse, a apartarse de sus malos caminos. Bendito es el Señor. Quiero citar Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y yo invoco el nombre del Señor, y si mi pueblo se humilla, orando y buscando su rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les escucharé desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Bendito es el Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. He aquí, hermano y hermana, que yo te invito a manifestar un acto de humildad. Humillarse ante la presencia de Dios es reconocer nuestras miserias humanas, es reconocer nuestras faltas. Y en este momento, este pasaje bíblico nos da condiciones para recuperar nuestra tierra y sanar nuestras heridas. Bendito es el Señor. El Señor nos invita a humillarnos, nos invita a orarle a Él, nos invita a buscar su rostro, y Él promete escucharnos, sanar nuestra tierra y bendecirnos. Bendito sea su nombre. He aquí tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, yo clamo y pido misericordia por las naciones. Clamo por los que están enfermos en tu nombre, Jesús. He aquí, Señor, este pueblo. Mira aquellos que en fe que se están tocando en este momento. Mira aquellos que están orando. Mira aquellos que tienen sus manos levantadas. Que reciban el toque divino. Que reciban ese avivamiento. Y que esa agua pura, la cual tú prometes limpiarnos y restaurarnos, caiga sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Sánanos, Señor. Toca nuestro corazón de piedra, limpia nuestro interior y ayúdanos, Señor, a que con la fuerza del Espíritu Santo volvamos a ti, porque es tiempo de volver a Dios. Bendito sea su nombre. Damos gracias a Dios por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes. El poder de Dios se ha derramado de una manera especial sobre cada uno de nosotros. En la medida que transcurran los días, te darás cuenta del milagro que Dios hoy ha hecho en tu vida. Dios te bendiga y te invito a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Bendiciones. Abba Padre, Abba Padre.
Bendiciones para ustedes, aquí su hermano René García en tu segmento Creciendo Contigo. Dios nos invita siempre a crecer y a crecer en Él, porque Él es bueno, Él es santo y Él sí quiere que nosotros seamos. Y no hay nada más importante en el crecimiento de nosotros los creyentes, de nosotros los hombres y mujeres de buena voluntad, que saber tener relaciones sanas, tener conexión con el prójimo. Y es algo tan importante que el Señor nos lo manda, nos lo indica en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos capítulo 12, le quiero compartir del versículo 9, 10, 11 y el 18, le voy a decir esta exhortación que nos hace el Señor en su palabra. Dice que el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y es muy puntual en Romanos 12, 18. Oye lo que nos invita el Señor, dice, si es posible y en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz con todos. Palabra de Dios. Nosotros tenemos un mensaje poderoso que compartir con los hermanos, la buena nueva del Señor, pero parte de lo que nosotros debemos hacer para que ese mensaje pueda pasar de una manera eficaz, eficiente a través de nosotros, es tener conexiones. Muchos líderes, muchos hombres y mujeres de Dios, y más allá también del Evangelio, en nuestros entornos de vida, nuestros mensajes poderosos, nuestros testimonios de vida se ven coartados, se ven truncados, porque no tenemos conexión con los demás. Queremos que los demás escuchen el mensaje que tenemos que decirle, vean nuestra vida sin nosotros estar conectados con ellos. Y las personas valoran a quienes los valoran, a quienes hacen un esfuerzo sincero y hacen un acercamiento sincero para conectar con ellos. Piensa que los demás son valiosos. Y eso te puede estar pasando en tu casa, donde lo que el Señor hace a través de ti puede resultar indiferente. En tus familiares, en tus amigos, en tu entorno donde te mueves. Y es porque nos hemos olvidado de conectar con las personas. Entonces es muy importante. ¿Por qué son tan importantes las relaciones personales? Definitivamente, cuando tenemos buenas relaciones con los demás, cuando conectamos con los otros, empezamos a evidenciar a un Dios que vive en nosotros, que obra en las diferentes áreas de nuestra vida, que está actuando en nuestra psicología, en nuestra mente y en nuestras emociones. La palabra, hay casos en que es imposible conectar, pero la palabra dice en cuanto de ustedes dependa, en Romanos 12, 18. En cuanto de ustedes dependa, o sea, lo que dependa de nosotros no puede estar truncado. Piensa a ver en qué momento se detuvo una relación, se cortó un vínculo, porque el orgullo nos copó. Nos llenamos de orgullo, quizás en nuestra misma familia o en nuestros mismos ministerios, con nuestros hermanos de fe. Y hay un orgullo que debemos de poner en los pies de Dios, en las manos del Señor, y en nuestra psicología empezar a cultivar la humildad y saber que lo más importante son las personas, que tenemos que acercarnos al otro con amor, con perdón, con sencillez, siendo puentes y no muros. Entonces analiza esta situación, cualquier relación o cualquier ministerio, cualquier acción de Dios a través de ti que está siendo imposible porque tú no conectas o porque yo no he conectado con los demás. La paz, tratar de estar en paz con todos, pues la paz es un signo del Espíritu Santo. Para poder tener paz en nuestras relaciones con los demás, es importante tener paz en nuestro corazón. Muchas veces nosotros no transmitimos paz porque no la tenemos. Nosotros tenemos que recordar ese saludo, esa palabra hebrea, shalom, que implica salud, bienestar, prosperidad. En el Nuevo Testamento ese término de la paz es muy importante, y vemos cómo Jesús fue tan promotor de la paz entre nosotros, porque Él es la paz.
Entonces el propósito, teniendo nosotros paz, podemos encontrar el propósito de Dios con las personas que están en nuestro entorno. Así como dice la carta de los Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, eso era cuando éramos sus enemigos, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. Esa invitación a conectar, Dios ha conectado con nosotros en Jesucristo. Y nosotros tenemos que conectar con las personas, sabiendo que las personas en sí mismo es el objetivo. Son quienes están en el corazón de Dios. Así que hay algunos retos que yo te quiero invitar a vivir como hombre, como mujer, como joven. Hazte estas preguntas. Piensa en cuál ocasión tú pudiste mantener una buena relación con alguien de tu familia, con un hermano de fe, con un compañero de trabajo, con un jefe, pero tu orgullo fue un obstáculo. No aceptaste algún error. Piénsalo, anótalo en una mascota, anótalo en un dispositivo. Piensa esa situación en que todo quedó cercenado, herido, porque tu orgullo no te permitió mantener la paz. Otra reflexión, otro reto que te quiero poner es, pregúntate a ti mismo, ¿tú miras a los demás con una perspectiva humana, donde los rencores y los motivos para odiar tú los llevas en una contabilidad, o por el contrario, estás acercándote a los demás con el amor de Jesucristo? El amor de Jesucristo que perdona 70 veces 7. Otro reto, quiero que tú reflexiones. Si haces un análisis en tu interior, dentro de ti, tú cierras los ojos y piensa dentro de ti. Puedes decir que tienes paz en los diferentes órdenes de tu vida. ¿Has identificado qué está robando la armonía en tu interior? Y el otro reto importante que tú puedes asumir es, ¿has evaluado qué es lo que te impide que mantengas buenas relaciones interpersonales con tu prójimo más cercano, comenzando con quien tú vives, con quien tú trabajas, quienes son tus vecinos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu madre, con tu padre, con tus compañeros de servicio, a quienes tú estás subordinado o quienes responden a ti? ¿Eres tú un agente de paz? Recuerda este versículo en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz con todos. Es muy importante, las relaciones personales hay que cultivarlas. Las personas primero conectan con la persona y luego con el mensaje. El mensaje está dentro de ti, el mensaje eres tú. El mensaje es la relación que tú puedes tener de una manera diferente, con otro aroma, con un perfume, con un sello, con una sal, con una luz diferente. Así que a cuidarte, a cultivar esas emociones, a tener momentos de pausas en tus días para preguntarte qué tan instrumento de paz estoy yo siendo. Mientras escuchabas estas palabras, ¿en qué persona pensaste? ¿Quién te vino a la cabeza? Así que para tú crecer necesitas poder conectar, porque solamente conectando con los demás tú puedes tener influencia, y cuando tienes influencia puedes transmitir el mensaje del Dios vivo, que es un mensaje que más que mandatos y preceptos, lo primero que tienes que comunicar es que Dios es amor y te ama, que Dios es salvación y te salva, que Dios tiene un propósito para ti, y así como lo hizo conmigo. Y una persona que no se sienta bien tratada por ti y por mí, que no sienta nuestra paz, no puede recibir el mensaje de paz que llevamos. Así que toma estos retos, piensa las veces que fuiste obstáculo para la paz, en qué perspectiva estás tratando a los demás, si con la humana o con la de Cristo Jesús, qué es lo que te está robando la paz, y evaluar qué es lo que impide que tú tengas relaciones personales con el prójimo. Hasta la próxima en un Creciendo Contigo, aquí en tu programa Abba Padre Internacional. Dios te bendiga. Despedimos este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita. Nos llamamos Abba Padre Internacional en YouTube. Que vayas a nuestras redes sociales, a Twitter,
Instagram y Facebook. Ahí también nos llamamos Abba Padre Internacional. Suscríbete, por favor, a nuestras redes sociales también para que siempre estés actualizado de nuestro contenido. Gracias por estar una vez más con nuestro programa. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.